Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, Carlos. Hoy estamos en una conversación con Carlos Bernique, al que ahora voy a presentar, relacionada con un tema que nos parece muy importante en este momento, que es la necesidad de contacto físico en la infancia y en la adolescencia. Carlos es médico, recertificado en psiquiatría y pediatría, maestro de educación primaria, psicoterapeuta, supervisor. Es director de la Fundación Holismo desde hace décadas, una fundación que está enfocada en la salud, en la educación y en la acción social, y ha sido profesor universitario tanto en Argentina como en España, en Valencia. Es coautor de 14 libros, de más de 100 artículos publicados. Su pensamiento está fundamentado en el paradigma holístico y ha sido pues, el introductor del enfoque sistémico, dinámico, transdimensional. Muchos de sus escritos y de sus aportaciones están en la página web de su fundación, www.holismo.org.ar. Y bueno, pues lo primero que quería, después de esta pequeña introducción, Carlos, de tu largo trabajo de décadas de cuidado de la infancia y de la adolescencia, es pues darte las gracias y preguntarte sobre cuál es, en primer lugar, cuál es tu visión global de esta pandemia que estamos viviendo como humanidad. Bueno, esta no es la primera pandemia, pero es la primera pandemia de la cual nos informamos globalmente, mundialmente, minuto a minuto, y parece un partido de fútbol porque nos van diciendo el número de heridos y el número de muertos, con lo cual, además de una virosis, tenemos una miedosis, que es lo importante. Nos apabullan, nos atemorizan con cifras que no podemos contrastar por otra parte porque no nos dicen con otras cifras que son las normales y naturales. Y tengo la visión de que esto es entonces un virus que causa una gripe, que a veces, por supuesto, causa un fenómeno severo como cualquier gripe, y aparte de eso es un movimiento político, económico, mediático, de fines que no alcanzo a comprender todavía, pero que nos está afectando al planeta entero. 7.500 millones de humanos estamos expectantes a ver si nos toma el virus o no nos toma. Y esto genera en todos una alerta, por decir poco, en algunos un miedo y en algunos otros incluso terror. Así que bueno, no es la mía la visión ortodoxa de las cosas, la visión oficial. Sí, sí. En vuestra fundación Holismo, que como explicaba antes se centra en la salud, en la educación y en la acción social, ¿no? Desde este punto de vista, desde este triple punto de vista, ¿cuál crees que pueden ser, cuál crees que puede ser la importancia del contacto físico para la infancia y para el desarrollo humano en general? Bueno, el contacto de cuerpo con cuerpo es absolutamente esencial e imprescindible para que podamos considerar humano al humano. Lo primero que sucede en el ser humano desde la concepción es el contacto. Es un contacto rítmico, así empieza la primera célula. Cuando esa cadera se mueve, hay un ritmo y esa pequeña célula, esas pequeñas pocas células ya están moviéndose a ese ritmo que será diferente de una mujer a la otra. Es un contacto. El contacto es lo primero que genera emoción. Emoción quiere decir moción, vale decir movimiento verdadero. Solo después, en el transcurrir de años, todos los años que llevan del periodo sensorio-motor al periodo preoperatorio, vale decir todo eso que es
desde que el niño es bebé hasta que transita por el jardín de infantes, el kindergarten. Durante años se genera después de eso, sobre esa emocionalidad, el pensamiento, la cognición. El pensamiento es entonces un producto inevitable de la emoción, al revés de lo que sucede en el robot. En el robot el pensamiento es independiente y no se basa en la emoción, sino en datos. El robot es digital. Nosotros somos analógicos, analógico como el reloj de las manecillas, más o menos. Somos algo impredecibles, el robot no. Acostumbrarnos a la digitalidad, esta nueva era diferente de la modernidad, es muy difícil porque tenemos que acostumbrarnos a los límites exactos, precisos, de la tecla que tenemos que apretar o del segundo exacto en que sucederá alguna cosa. Eso genera ansiedad porque no estamos preparados naturalmente para tanta precisión. Entonces el contacto es imprescindible en nosotros los humanos, yo diría, en los seres vivos. Nosotros los humanos específicamente, el contacto es imprescindible porque es previo a toda otra cosa y porque después se observa en todo acercamiento. Si yo quiero acercarme a una mujer porque me gusta, si yo quiero acercarme a un hijo porque le tengo ternura, si yo quiero acercarme a mis padres viejos porque me da las ganas de abrazarlos como cuando era chico, si yo quiero festejar con amigos, lo que hago es tocarme. Justamente cuando un conocido pasa a ser amigo, interviene el contacto corporal. Y ese contacto corporal se aprende. Hay culturas de menos contacto corporal, como podrían ser los alemanes o los estadounidenses o los japoneses. Y hay culturas de mucho toqueteo, como podrían ser todos los latinos. El contacto se aprende. Si mis padres me tocan poco, yo tocaré poco. ¿No será que tendremos que aprender en todo el planeta ahora a tocarnos poco para sentir, emocionarnos poco, para ser más digitales y menos analógicos? ¿Será ese un buen avance o será eso un retroceso? Me gustaría volver dentro de 100 años a ver qué pasó. Precisamente quería preguntarte sobre esta limitación del contacto físico de manera prolongada en los entornos donde viven los niños, donde se relacionan niños con niños, que bueno, está en serio cuestionamiento, ¿no? Lo que hemos vivido hasta ahora como entornos de socialización, de contacto y de relación, ¿no? ¿Crees que esta restricción prolongada en el tiempo del contacto físico puede tener consecuencias a niveles individual y colectivo y llegar a transformar los patrones de relaciones sociales tales como los conocemos ahora? Sí, yo creo que sí. Creo que va a tener gran incidencia porque surge lo que ya había surgido en realidad. Eh, por ejemplo, en alguna visita a España he notado que muchas familias, no como fenómeno universal, sino muchas familias, ya advierten a sus niños: no te acerques, no te dejes tocar, sobre todo si es un desconocido, por razones sexuales, infectológicas, etcétera, ¿no? Por miedos. Lo cual no es propio de España, sino que viene importado, por ejemplo, de la cultura estadounidense y la televisión, y la forma de saludarse y los no besos y los no abrazos. Sobre todo en esta pandemia, este asunto de prohibir a los niños que se toquen entre sí, como hemos visto en videos donde les hacen círculos de tiza en los patios para que jueguen sin tocarse,
me parece un absurdo sin sentido, sin ninguna fundamentación científica, ninguna sensatez lógica. Los niños, está visto, son los que menos se infectan, los que menos se enferman. Y esto de que ellos podrían ser portadores de, bueno, sí, los niños son portadores de toses y de mocos y los niños tienen que formar anticuerpos, así que lo mejor que puede pasarles es tocarse y tocar el barro y ensuciarse. ¿Y Justo cómo? al revés de lo que está pasando. Perdón. Digo, justo al revés de lo que está pasando. Y entonces en el futuro, como esto es una cuestión de imitación, si yo, mis padres me advierten que no debo acercarme, no me acerco. Un día yo seré padre y ya como convencimiento de toda la vida, porque nací con eso, le diré a mis hijos que tocarse es muy feo y así siguiendo mis nietos y mis bisnietos. Y cada vez nos tocaremos menos, si este fuera el curso de acción en el futuro, ¿no? Hablabas antes de miedo también, ¿no? ¿Cómo puede afectar, en tu opinión, una atmósfera de miedo generalizado al desarrollo de la infancia? Bueno, estamos en una época de muchos miedos. No es la única época en que esto pasa. Es típico de la humanidad cuando desde el otro lado proviene un ataque X, un ataque que puede ser de un virus, de un animal o de la tribu de enfrente. El miedo no es malo en sí, el miedo es malo cuando es intenso y paraliza. El miedo es necesario en una intensidad de temor. El miedo paraliza cuando el miedo se transforma en terror y se transforma en pánico. Evidentemente, en este momento, se nos está influyendo a través de los medios para que tengamos miedo. De los medios para que tengamos miedo. Quiero creer que los medios lo hacen porque son inocentes y no se dan cuenta. Pero evidentemente personas pensantes se darán cuenta de que transmitir 24 horas semejantes noticias con oclusión de otras noticias importantes genera miedo. Y el miedo empieza como una ambivalencia. Tengo ganas de tocarte, pero ¿no será que me irás a contagiar, no? Mamá, tengo ganas de tocar a ese otro niño porque quiero que sea mi amigo. No lo toques. Mira si te infecta. Ten cuidado, lávate inmediatamente con alcohol, con lejía y con agua y jabón, porque has tocado. Esto en sí genera miedo, genera temor. Temor concreto, he tocado a alguien infectado, podría infectarme. Rarísimo. Estadísticamente raro. Miedo por las dudas, que es el más frecuente. Y esto podría afectarnos seriamente. Ya lo notamos cuando caminamos por las calles. El miedo, además, se transmite a través del barbijo. No sé cómo le dicen ustedes, mascarilla. Sí, la mascarilla. Nos presentamos así. Y entonces tenemos que adivinar el resto del rostro. No vemos la sonrisa, no vemos el rictus de amargura. Tenemos que adivinarlo. Nos presentan en las series de televisión y en los dibujos a los forajidos asaltantes que entran en un banco. ¿Qué es lo que hacen? Cubrirse la mitad del rostro. Y ahora somos todos potenciales asesinos del prójimo. No te acerques, cuidado. Podría asaltarte. En tu opinión, Carlos,
¿cuál crees que podrían ser las estrategias que madres y padres de niños o maestros o maestras podrían acometer para compensar este miedo por un lado y esta imposición o limitación del contacto físico? Bueno, primero poner las cosas en su justo lugar. ¿Esto es una virosis? Sí, el virus existe. Dentro de 50 años nos enteraremos si artificial o natural, pero hay un virus. La cuestión concreta es que hay un virus. La cuestión concreta es que la inmensa mayoría de la gente, si enferma, enfermará de una gripe leve. Tendrá una pequeña fiebre, quizás una tos y otra cosa. Y con cualquier otra gripe con fiebre y tos, los compañeros de trabajo de escuela nos dirán que tosa para otro lado. Y ya está. Y estoy hablando del 80% de los casos. Y a veces tendremos una enfermedad. Y a veces, rara vez, tendremos que acudir al médico por esa enfermedad. Y rarísima vez nos internarán. Y raro, muy raro, rarísimo nos moriremos de eso. Que de algo hay que morir. Primero poner las cosas en su justo nivel. Se nos ha dicho que hay un virus. Bueno, entonces no le escupamos al otro cuando hablamos, me parece bien, vamos a usar transitoriamente una mascarilla. ¿Cuándo? Cuando el otro está a 2 metros. ¿Para qué la voy a usar si no hay nadie a 100 metros? Cuando el otro está cerca, podría ponerme una mascarilla si el otro es potencialmente infectante. Los niños no son potencialmente infectantes entre sí. ¿Escuela? ¿Mascarilla? Cero. Los padres podrían averiguar, como de hecho averiguan porque están hartos de cuarentenas. ¿Y tú qué haces? Sí, yo me cuido. Ah, yo también me cuido. Bueno, entonces entre nosotros podemos interactuar, estamos libres. Y entonces se van formando grupos de familia, grupos de familias que dicen, ah, nosotros estamos libres. Entre nosotros podemos visitarnos, tocarnos, hablarnos, escupirnos, no pasa nada. Y si tocamos objetos que podrían estar infectados con infestados con un virus, bueno, nos lavaremos las manos, como si tocamos objetos extraños, o pondremos esos objetos, si quisiéramos todavía, en agua jabonosa, y ya está. Y pasó. Y nos quieren convencer de que este es, como siempre en la medicina occidental, tenemos dos vertientes. Una vertiente que es, podrías enfermarte, el agente es externo, un virus. Qué gracioso, cuando me enfermo mentalmente, el agente es interno, yo no fui, es un problema tuyo. Pero aquí estamos ante un agente infectante. ¿Y qué? ¿Los humanos no viven acaso rodeados de bacterias y de virus? ¿No es normal? ¿No es habitual? ¿No es acaso así la naturaleza? Sí. ¿Y qué tenemos contra eso? El sistema inmune. Pues bueno, entonces vamos a usar la tele para que nos enseñe cómo reforzar el sistema inmune. Que mucho canto, mucho baile, mucha comida rica, mucho sol, mucha naturaleza y sobre todo, muchos ritmos humanos, no digitales. Que yo no vine al mundo para esforzarme, cumplir y lograr objetivos. Yo vine al mundo para disfrutar a mi manera. Y esto es central. Si vivimos obligados, alertas, tensos, para poder cumplir, porque ya es la hora, y nacemos en un ambiente así, creemos que venimos al mundo para cumplir. Y eso es digital, eso no es humano. Venimos al mundo para disfrutar y rascarnos un rato y cantar y bailar, y de paso aprender muchas cosas muy interesantes. Eso. Esto habría que decirle a los papás. Miedo no.
Una cuestión que, porque de los niños pequeños y de la necesidad de contacto con de los niños pequeños y de su influencia en el desarrollo, se ha hablado mucho, pero ¿y de la necesidad de contacto físico en la adolescencia? Porque en la adolescencia la estrategia es la de vamos a hacerlo todo digital, ¿no? Eh, es importante también, digamos, evolutivamente, para el desarrollo humano, el contacto físico en la adolescencia. Sí, desde que aparecieron las pantallas, la televisión, la familia se trastocó. Porque en los años 50, cuando empezaron a aparecer las teles adentro de la casa, los educadores ya no fuimos mamá y papá, porque vivía con nosotros el tío televisor, que nos enviaba mensajes y era mucho más agradable, y sigue siendo con las otras pantallas actuales, mucho más agradable estar en casa, en pantuflas, rascándose, mal sentado en un sofá, mirando una pantalla, porque esa pantalla viene en hermosos colores y no trae ningún peligro de juicio externo. Me dicen lo que yo quiero escuchar y si yo no veo lo que me gusta ver, simplemente aprieto un botón y desapareció. ¿Qué maestro podría hacer eso? Uno siempre es un humano que siempre está emitiendo opiniones diversas a las cuales habrá que adecuarse, adaptarse, llegar a consenso. ¡Qué trabajo! Mejor la pantalla. Y entonces hay que mostrarle a los adolescentes lo hermosísimo que es hacer cosas fuera de la pantalla. Un deporte, un baile, un contacto piel a piel con la naturaleza, un paseo. Y finalmente los códigos de galanteo que aprendemos entre 11 a 14 varones y mujeres. Los códigos de galanteo son mucho más lentos en la naturaleza que en la digitalidad. En la digitalidad estoy ansioso, no tengo tiempo, entonces avasallo. Debe ser por eso que hay tantos ataques sexuales en este momento en el planeta. No llego a entender el ida y vuelta del galanteo, que me mira, que te miro, que empezamos a ser un poco más amigos, que nos rozamos la manito, que te pongo la mano en el hombro, que... ¿Y es buena la digitalidad? Sí, tiene estas cosas buenas como la nuestra en este momento, y tiene las cosas buenas que cambian un poco los códigos en vez de empezar nuestro primerísimo contacto bailando en una pista como se hacía 50 años atrás. Ahora lo hacemos con frases de WhatsApp. Y vamos viendo y nos mandamos un TikTok. Y vamos viendo. Y eso no tiene nada de malo, son galanteos propios de la época. Así como yo me he reído de los galanteos de mi madre. Imprescindible el contacto porque en algún momento esos dos van a querer estar más cerca. Y estar más cerca significa estar más cerca cuerpo a cuerpo. Y no hay reemplazo para eso. Estar cuerpo a cuerpo, piel a piel, es necesario desde la concepción hasta el último segundo de la muerte. En la Edad Media la gente se moría en casa, esperando poder entrar al reino de Dios con todos los parientes alrededor, todos rezando y cantando, esperando el momento. Era una fiesta. Ahora nos morimos llenos de tubos y a solas. Una lástima. No es agradable así. A tu pregunta, ¿el adolescente necesita contacto corporal?
Sí, en sus cambios corporales necesita el contacto corporal de su padre y de su madre, el acompañamiento, y necesita el contacto con amigos, con amigas, con posibles parejas sexuales. ¿Qué hay más lindo que eso? Contactarse para los humanos. Es indescifrable para un robot. Sí, sí, claramente. Carlos, para terminar, quería que de una manera sintética pudieras definir en tu perspectiva qué es lo esencial en este tiempo que podemos hacer para cuidar de la siguiente generación de la mejor manera posible. Ojalá la educación estuviera dirigida constantemente a que cada individuo pueda pensar por sí mismo. La tarea es enseñar a pensar para que el otro aprenda a pensar, obtener los datos de la realidad y generar un criterio propio, no comprar un criterio envasado. Me lo dijo la maestra, me lo dijo la tele, me lo dijo la laptop. ¿Y tú qué piensas? Ah, yo qué sé. Esto ni siquiera merece llamarse educación. Esto es una instrucción enlatada. Y de esto tenemos que salir, porque si este niño aprende a pensar, el día que tenga un hijo, le va a permitir pensar y se va a alegrar porque piensa con criterio propio, aunque sus resultados sean diferentes a los de su padre. La mejor manera de vacunarnos en contra de la estupidez es permitir que los niños desde pequeñitos tengan criterios propios, extraigan conclusiones. Y otra vez, para poder tener un criterio propio, tengo que acumular todos los datos posibles. Y desde hace 100 años, con Piaget, con Montessori, con Steiner, se sabe perfectamente que aprender es moverse, tocar, actuar, no sentarse y escuchar. No es una tarea abstracta aprender, es una tarea activa. Con eso se desarrolla criterio propio. Esa persona obtuvo una experiencia vivencial, todo su organismo. Para eso necesita tocar. Genera criterio propio. Tiene hijos. Aplaude el criterio propio. Si podemos hacer esto, estamos vacunados en las próximas generaciones. Será Ojalá. fantástico. Será fantástico si lo logramos. Y de hecho, quiero agradecerte la importancia y el desarrollo que has hecho de la importancia de este contacto físico que es contacto humano y de la importancia que cobra en este momento más que nunca, o también en este momento, porque no ha sido el único momento, digamos, establecer relaciones humanizadoras entre nosotros y entre los niños y con los niños y entre los adultos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido muy agradable poder tener esta conversación contigo. A los que nos estáis viendo o nos vais a ver, quiero recordaros que podéis conocer más a fondo el trabajo de Carlos y de su fundación Holismo, de Educación, Salud y Acción Social, en la página web www.holismo.com.ar. Lo pondremos debajo luego cuando editemos el vídeo de YouTube y os dejaremos también algunos documentos e informaciones que Carlos ha querido compartir con nosotros relativos a este asunto que hemos tratado de la importancia del contacto físico. Así que, Carlos, muchísimas gracias y buenas tardes aquí. Buenos días allí. Gracias, Javier Ojo de Agua. Gracias, gracias. Gracias.